Hemos tenido una elección el 1 de julio de este 2018 que cambió completamente el panorama político de nuestro país. Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, que apenas fue creado en el 2014, se han convertido en el nuevo partido hegemónico de nuestro país. ¿Qué significa esto para el futuro de México? ¿Qué significa políticamente? Para mí siempre es un privilegio conversar con Jorge Alcocer, uno de los activistas políticos que más admiro y que más he admirado a todo lo largo de mi vida. Fue miembro del Partido Comunista, fundador del PRD y uno de los grandes luchadores de la democracia de nuestro país. Posteriormente fue subsecretario, en el gobierno de Ernesto Zedillo con Francisco Labastida. Él va a estar hablando con nosotros. Él tuvo una laringetomía total y va a estar hablando con nosotros a través de un dispositivo que se llama laringe electrónica. Y pues para mí siempre es un placer conversar contigo, Jorge Alcocer. Gracias por estar con nosotros. El gusto es mío, Sergio. Un gusto estar aquí contigo. Es curioso, cambiamos reglas durante mucho tiempo para tener precisamente un sistema de gran diversidad política en que no hubiera un presidente que tuviera mayoría absoluta y mucho menos una mayoría constitucional. ¿Fracasó el sistema o simple y sencillamente los votantes nos han dado un mensaje distinto? Yo creo que me inclino por la segunda opción. Creo que los votantes dieron un mensaje que es un mensaje a favor del cambio, que es un mensaje que en todo caso puede ser interpretado de cualquiera de dos formas, como una especie de cheque en blanco para que el ganador haga lo que quiera, o un mandato sujeto a los límites y restricciones que nuestras leyes y nuestra constitución establecen. Creo que yo prefiero la visión del mandato y creo que el presidente electo, el virtual presidente electo, tiene la obligación de contemplar a ese otro 47% que votó por otras opciones. Yo en ese grupo del 47, él ganó con el 53. En esos 47% yo quiero ver no una masa de derrotados, sino ciudadanos que tienen otras visiones, otras percepciones, otros anhelos tan dignas de ser escuchadas como las de quienes están en el 53%. Entonces yo creo, Sergio, que lo que tenemos que preservar en nuestro país es un sistema de pesos y contrapesos para que no volvamos a la época de la presidencia imperial, como la llamó Enrique Krause. Ahora, el problema es que para tener un sistema de pesos y contrapesos tienes que tener una oposición y yo ya no veo una oposición, ni el PRI ni en el PRI ni en el PAN veo una oposición consolidada. A ver, déjame empezar desde abajo. Sí. Primero, hay 47% de los que votaron que lo hicieron por opciones diferentes a las del ganador. Ahí eso es un dato que no debemos perder de vista. Este país le dio un voto mayoritario al virtual presidente electo, pero no aniquiló a los demás. 47% del voto no es cualquier porcentaje. Segundo, la composición de las cámaras todavía está por terminar de definirse, aún está por definirse. El voto por López Obrador es mucho más alto en número absoluto y en porcentaje que el de Morena. Si tú ves las cifras para Cámara de Diputados, para Cámara de Senadores, verás que no es lo mismo. Tercero, Morena no es aún un partido político. Ese es un gran problema que tenemos. Lo es legalmente. Lo fundaron en 2014 y es el partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Pero a su interior lo que tenemos es más una configuración de alianzas, de grupos, de proveniencias de, pues ahora sí que como decíamos antes, de chile, de dulce y de manteca.
pero no tenemos un partido político en el sentido que tú y yo lo vivimos en el pasado. Convertir a Morena en un partido político es quizá una de las primeras tareas tanto del electo como de los dirigentes de ese movimiento partido. Y último, Sergio, pues mira, yo he escuchado tantas veces las exequias, el requiem por el PRI, que Así ya es. mejor digo, miren, espérense, porque ya nos demostró que ese cadáver, ese muerto que vos matáis, luego goza de cabal salud. Claro, ahora está bastante dañado y a sus casi 90 años, pues no tiene muchas condiciones como para presumir, pero ni el PRI ni el PAN están muertos. ¿Qué pasa con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, que ahora empieza pues a decir, bueno, sí voy a hacer esto, sí voy a hacer esto otro? Cosas como voy a dispersar todas las secretarías por toda la República en una medida que quienes saben cómo se trabaja en el gobierno dicen, a ver, esto va a ser un desastre, va a ser una pesadilla. ¿Qué opinas? Yo creo, tengo la impresión de que al presidente electo, al ganador y a su equipo le hace falta serenarse, sentarse a pensar las cosas y pasar de la campaña a la transición y luego al gobierno. Brincar de la campaña al gobierno no parece ser una buena receta. Yo quiero llamar tu atención sobre lo siguiente. Andrés Manuel aún no ha sido declarado oficialmente presidente electo. Eso le toca al Tribunal Electoral y no lo podrá hacer en el corto plazo en los siguientes días, porque fíjate tu cosa insólita, uno de los partidos de la coalición de Andrés Manuel López Obrador, la coalición que se llamó Juntos Haremos Historia, impugnó el resultado. Cuando se ha visto, querido Sergio, que el ganador se impugne a sí mismo. Bueno, Vaya cosa. porque iba a desaparecer como partido y desaparece el negocio, ¿no? Bueno, pero fíjate tú las paradojas que estamos viendo. El ganador, bueno, uno de los aliados del ganador impugna la victoria. Pero ¿a qué voy? Creo que necesitamos saber primero cuál será el equipo de transición, porque no necesariamente el equipo de transición es el equipo de gobierno. Y todavía no hay gobierno. Digo, no hay nuevo gobierno. Claro. Ahora hay medidas que se van anunciando. A mí me parece que de manera un tanto cuanto atropellada y que es necesario poner orden y concierto. Pero voy a tu pregunta concreta. ¿Conviene o no sacar las secretarías de Estado de la Ciudad de México? Pues depende cuánto cueste eso y qué derechos se van a ver afectados. Pero Porque mira, pero no sabemos cuánto cuesta, no pues tenemos ni nadie idea. sabe. Sí. A ver, sabemos, pero hay que meterse a los archivos. ¿Cuánto costó mover el INEGI Aguascalientes? Tú lo vas a recordar después del terremoto Así del es. año 85. Hay una cifra de que costó cada puesto 6 millones de pesos, pero Bueno, ¿cuánto va a costar sacar las secretarías de Estado? Pero yo pregunto, ¿es eso necesario? Nadie lo ha hecho en el mundo. Nadie. El caso que tenemos es el de Brasil, allá en los años 60 del siglo pero pasado. todas las oficinas fueron a una misma La ciudad. capital del país se cambió de lugar. Hicieron una nueva ciudad. Aquí no, aquí están pensando mandar cosas al norte, otras al sur, otras al Pacífico, otras al Atlántico. Tengo la impresión de que nadie le ha preguntado a los trabajadores de esas dependencias si están dispuestos a mudar de lugar de residencia. Pero sobre todo, querido Sergio, pregunto yo, ¿y qué ganamos con eso? Nos dirán, es que en el DF va a haber, bueno, en la Ciudad de México ahora va a haber menos coches, pues quién sabe. La pregunta que yo hago es, ¿qué ganan los ciudadanos? ¿Qué ganan las familias? ¿Qué gana la sociedad con esa medida?
y todavía no tengo respuesta. El mensaje del electorado es un mensaje de cambio, como el que hicieron los electores estadounidenses en el caso de Trump, por ejemplo, en el que es un rechazo al sistema político tradicional. Yo preferiría, por razones ideológicas, aunque no lo creas, todavía conservo ideología. Sí. Preferiría no comparar con Trump. Ya ves que dicen que Trump le dice a López Obrador, Juan Trump. Así es, eso dice. No, como decía mi abuelita, que espanto. Pero vaya, claro que hay un mensaje de cambio, hay un mandato de cambio. Y déjame centrarlo en 3 elementos, Sergio, porque creo que eso nos ayuda a explicar o al menos intentarlo. 1, ¿qué es lo que quiere la gente que cambie? Realmente, si tú le preguntas a la gente, si vemos las encuestas, antes tan vapuleadas y ahora tan elogiadas, pero ¿qué quiere la gente que cambie? Primero, quiere bienestar material y en el sentido de progreso, de bienestar del personal y familiar. Y eso pues se logra a través del empleo, a través del acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. La gente quiere mejorar sus condiciones de vida, su trabajo y su ingreso. Creo que ese es un mandato. Segundo, la gente quiere seguridad. La violencia que azota las ciudades, que devasta la sociedad y que lastima a miles de familias. Es otro mandato. Necesitamos recuperar la primacía del Estado y que el Estado vuelva a garantizar lo elemental. Si para algo nació el Estado en las sociedades modernas, es para otorgarnos seguridad a ti y a mí y a nuestras familias. Y tercer mandato, necesitamos que junto con el progreso y la seguridad tengamos también un ambiente de desarrollo democrático. Necesitamos que mayoría y minorías puedan convivir sin que la mayoría aplaste, sin que la mayoría imponga. Bueno, pues Jorge Alcocer, director de la revista Voz y Voto, gracias por esta conversación. Gracias, Sergio, un gusto estar contigo como siempre. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.